Ok, muchachos, vamos a estudiar en este apartado la unidad 2. Esta unidad 2 tiene dos vertientes, ¿no? Una parte teórica la cual ustedes van a desarrollar una actividad que ya debí enviar previamente el video, y la actividad evaluativa, otra actividad evaluativa que tiene que ver con la resolución de ejercicios. En esta unidad, es importante destacar de que la medición de flujo es necesaria en el control de los procesos industriales, y si nos acordamos de instrumentación y control, pues habíamos dicho que la variable más importante del proceso es el flujo, pues. ¿Por qué es importante porque es esencial la medición de flujo en los procesos industriales? Porque permite transferir la vigilancia de fluidos y evaluar el rendimiento de motores, de sistemas de refrigeración y de otros sistemas que emplean fluidos en movimiento. Es importante destacar que existen distintos tipos de medidores de flujo con los que vamos a irnos familiarizando, no solo desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. Debemos recordar de que ya en la cátedra de instrumentación y control, como con una concatenación el mismo semestre, hemos estudiado un poco sobre lo que es los medidores de flujo, que son instrumentos ya que sirven para la medición del flujo. Algunos dan valores directos de la medición del caudal, mientras que otros no. Ahora bien, la medición de flujo, ¿qué implica? La medición implica, o dice, como lo dice aquí, dice la acción, que es la acción de medir la velocidad, el flujo volumétrico o el flujo másico de cualquier fluido, en este caso bien sea líquido o gaseoso, y que es una función importante dentro de cualquier organización que emplee fluidos para realizar sus operaciones regulares. Cabe destacar que existen distintos tipos de medición de flujo, o la medición de flujo se puede subdividir en distintas partes. Por ejemplo, los medidores de carga variable, que son los que vamos a estudiar en estos videos. Existen también los medidores de área variable, como por ejemplo el rotámetro. Existen los medidores de turbina, los medidores de vórtice, etcétera, etcétera. Que eso lo van a ir estudiando ustedes en los aspectos teóricos que vayan a ver. Ahora bien, los medidores de carga variable se basan en un principio. Ese principio consiste en que normalmente a la tubería principal, o el fluido, mejor dicho, se hace pasar por una reducción brusca. Normalmente esta reducción puede ser brusca. Entonces, cuando se disminuye el diámetro de esas tuberías con respecto a la tubería matriz, pues se crea una diferencia, ¿verdad? ¿Una diferencia en qué? Una diferencia de presión entre la tubería principal, o mejor dicho, antes y después de la restricción, porque lo que estamos hablando aquí es que el principio de funcionamiento necesita una restricción de fluido. Es decir, vamos a hacer pasar un fluido que viene de una tubería más grande por un orificio más pequeño, ¿verdad? Y por eso esa diferencia de presión es lo que hace referencia a la carga. No hablamos de área. Ustedes dirían, bueno, pero podría ser área, porque lo que estamos variando es el área por donde se hace pasar el fluido. Pero no, aquí lo que estamos, ciertamente sí se varían los diámetros de una tubería más grande a una más pequeña, pero lo que nos importa aquí es la diferencia de presión que se genera. Y si nos vamos un poquito a los estudios que hemos hecho de la ecuación de Bernoulli, de la ecuación general de la energía, recuerden que hay aspectos que nosotros llamamos carga, por ejemplo la carga de presión, la carga de elevación, la carga de velocidad, y en este caso esta palabra carga variable hace referencia a la carga de presión, que es variable porque se genera una diferencia de presión. Existen distintos tipos de medidores de carga variable. Los más comunes son el tubo Venturi, la boquilla de flujo, el orificio, la placa de orificio obviamente, y el tubo de flujo, y se obtiene lo mismo, es decir, con cualquiera de los cuatro instrumentos de carga variable que yo utilice, lo que voy a obtener es una diferencia de presión. Esa diferencia de presión se dice que es proporcional al caudal, pero para poder determinar el caudal yo necesito calcular algunos aspectos que son necesarios. Vamos a describir algunos de esos elementos. En este caso el tubo Venturi. El tubo Venturi es este que podemos observar acá. El tubo Venturi tiene la particularidad que, hay teóricos que deciden dividirlo en tres secciones. En mi caso yo lo divido en una sección principal, ¿verdad? Una sección de la garganta, pero esta sección de garganta a mí me gusta dividirla en dos partes, en dos zonas. Una zona de convergencia, porque que pueden observar aquí convergen, y una zona de divergencia. Después vuelve a la sección principal, que es del mismo tamaño de la tubería principal.
Esta reducción o esta garganta o en el paso del fluido por esa garganta se genera una diferencia de presión, y esa diferencia de presión nosotros la podemos leer, ¿verdad?, por dos dispositivos, bien sea por un medidor en U, como este que podemos observar, nos va a dar, tenemos que basarnos en una deflexión, una diferencia de altura en un fluido volumétrico, en un fluido manométrico, perdón, o un medidor de presión que me permita leer el valor directo de esa diferencia de presión. Entonces el flujo va a pasar a través de una tubería principal por la sección 1, esta es la sección 1 de diámetro 1, y la vamos a hacer acelerar. ¿Por qué se hace acelerar? Porque estamos reduciendo el diámetro del tubo, entonces se aumenta la velocidad pero se disminuye la presión, ¿verdad? Después el flujo se va a expandir hacia la misma zona de tubería principal o del mismo diámetro de la tubería principal, y esa deflexión o esa diferencia de presión me permite a mí poder en un procedimiento posterior determinar la velocidad del fluido, y después de determinar la velocidad de ese fluido que está pasando por acá, poder calcular el caudal. Otro elemento es la boquilla de flujo. La boquilla de flujo dice que es una contracción gradual. ¿Por qué es gradual? Porque no es, o sea, si quitáramos esta sección cilíndrica que tiene acá, la contracción sería brusca. Entonces en este caso no, es una contracción que es gradual, con este ángulo que ustedes pueden ver acá. Entonces la contracción del fluido, en vez de hacerse de forma abrupta, va a ser de forma más más gradual, pues, por así decirlo. Otro elemento, de igual manera, la boquilla de flujo consta de dos partes, obviamente el diámetro 1 y de un diámetro 2, que es el diámetro del orificio o de la garganta o de la boquilla, y de igual manera se siguen utilizando medidores de presión. Observen que los medidores de presión están ubicados normalmente en el diámetro 1 y en la sección de la boquilla o de la reducción. Otro elemento muy importante es la placa de orificio, es uno de los más utilizados a nivel industrial. La placa de orificio simplemente es una placa metálica a la cual se le hace un maquinado con precisión. Ese maquinado, que es que observamos aquí, es un orificio, puede ser de tres tipos, puede ser concéntrico, excéntrico o segmentado, ¿verdad? Cuando se coloca de forma concéntrica, hace que el flujo se contraiga de modo repentino. No es igual que la boquilla de flujo, porque observen que aquí hay una sección cilíndrica, en este caso no. Aquí en la boquilla, en la placa de orificio, la reducción de tuberías es de forma abrupta. La corriente va a pasar a través del orificio y va a formar una vena contracta, y la velocidad rápida del flujo origina una disminución de la presión corriente abajo del orificio, y es por ello que las tomas de presión están antes y después del orificio y permiten que la medición de la diferencia de presión del instrumento, el cual se va a relacionar con el caudal, que es lo que ya les he mencionado anteriormente. Ahora bien, ¿cómo yo calculo ese caudal? Porque simplemente estamos hablando de presiones, no hemos definido un procedimiento para calcular ese caudal o esa velocidad, que es en eso lo que consiste la medición del flujo. Para ello existe un procedimiento en el caso de los elementos que son de carga variable, como el tubo ventro, la boquilla de flujo o el orificio de medición. Son 7 pasos. El paso 1 consiste en obtener datos de ¿qué? Datos de la tubería principal, datos de la reducción, el peso específico del fluido, el peso específico del fluido manométrico, la viscosidad cinemática del fluido que está pasando por la tubería, y un aspecto es la medición de la presión diferencial entre el tubo y la garganta, o entre el tubo y el orificio, o entre el tubo y la boquilla. Cabe destacar que hay dos formas de determinar esa diferencia de presión, bien sea directamente en unidades de presión, es decir, que tengamos un medidor que me lea directamente la diferencia de presión, o por medio de un manómetro en U que me va a indicar es deflexión. Paso 2, suponer un valor para el coeficiente de descarga. En siguientes explicaciones vamos a ver qué es el coeficiente de descarga. En este caso, para el tubo Venturi, el valor que nosotros debemos suponer es igual a 0,984, porque suponemos que siempre el número de ese coeficiente de descarga está totalmente ligado al número de Reynolds. Entonces nosotros vamos a hablar aquí de que vamos a suponer de que el número de Reynolds, que es un régimen turbulento, que es mayor a 2 por 10 a la 5. Entonces cuando es mayor de 2 por 10 a la 5,
el coeficiente de descarga para el tubo Venturi va a ser 0,984, para la boquilla de flujo va a ser 0,99 y para las placas de orificio va a ser entre 0,62 y 0,64. Esos son los tres valores que nosotros debemos suponer, siempre y cuando en el ejercicio nos indiquen trabajar de forma por el procedimiento. El paso 3 es calcular la velocidad por medio de la ecuación. Esta ecuación, hay dos ecuaciones pero que son iguales, solamente que una relaciona unidades de presión y otra relaciona la deflexión. Esta ecuación proviene de ¿qué? Viene de la ecuación general de la energía. Entonces, aquí están las dos fórmulas. La primera fórmula dice que la velocidad es igual al coeficiente de descarga por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la diferencia de presión, leída directamente, entre el peso específico, y eso dividido entre la división de las áreas 1 entre el área 2 elevado al cuadrado menos 1. O velocidad de ser igual al coeficiente de descarga por la raíz cuadrada de 2 por gravedad por deflexión, si en dado caso tenemos un manómetro en U, y cuando tenemos la deflexión, este factor o todos estos factores multiplicados van a multiplicar al resultado de la división de el peso específico del fluido manométrico entre el peso específico del fluido en cuestión, el que está pasando por la tubería, menos 1. Entonces eso dividido entre el área 1 entre el área 2 elevado al cuadrado menos 1. El paso 4 es calcular el número de Reynolds con las fórmulas que ya conocemos. El paso 5 es obtener un valor adecuado para el coeficiente de descarga respecto al número de Reynolds que acabamos de calcular. Si en dado caso el valor del coeficiente de descarga que nosotros acabamos de calcular en ese paso es totalmente distinto al que suponemos en el paso 2, debemos tomar ese valor de C que acabamos de calcular y repetir los pasos del 3 al 5, ¿verdad? Hasta que ese valor de C concuerde. Y por último, calcular el caudal. Ahora bien, en el procedimiento hablamos de un coeficiente de descarga. ¿Qué es el coeficiente de descarga? El coeficiente de descarga representa la relación de la velocidad real de energía a través del Venturi de orificio de la placa de flujo a la velocidad ideal para un medidor sin ninguna pérdida de energía. Este valor siempre será menor a 1. Ahora bien, esos valores, su determinación, como en el paso 5 dice, calcular el valor de coeficiente de descarga para el número de Reynolds obtenido, es decir, que el coeficiente de descarga se relaciona directamente con el número de Reynolds. Ahora bien, luego de que yo calcule la velocidad en el procedimiento y que con esa habilidad pueda calcular el número de Reynolds, yo pues obviamente voy a poder, dependiendo del tipo de medidor que tenga, porque para cada tipo de medidor hay un coeficiente de descarga distinto, o el método de obtención del coeficiente de descarga es distinto. Entonces, para el tubo Venturi, el valor real de C depende del número de Reynolds, que se lo acabo de decir. Para números de Reynolds mayores a 2 por 10 a la 5, y observen esta gráfica, es de 0,84. En la gráfica podemos observar en la zona inferior el número de Reynolds y en el eje de la Y el coeficiente de descarga. Dentro de la gráfica hay una curva que luego se convierte en una recta. ¿Por qué es una recta? Porque si se dan cuenta que para valores de mayores a 2 por 10 a la 5, esto es 2 por, este 10 a la 5, este es 2, observa la línea vertical, corta, y podemos leer que el valor se va a mantener constante a lo largo, es decir, para mayores, mientras más alto sea el número de Reynolds, el valor se va a mantener constante. En este caso va a ser, ¿cuál es el valor? 0,984. Pero si el valor está por debajo de 2 por 10 a la 5, entonces debemos, supóngase que esté 1 por 10 a la 5, entonces subimos, cortamos la curva y vamos a leer el número que está en el eje y hay que hacer referencia al coeficiente de descarga. En el caso de la boquilla de flujo, es una figura muy parecida, pero con la diferencia que la curva inicia a partir de un número de Reynolds de 10 a la 3, mayor a 10 a la 3, a por 10 a la 3. Entonces, esa pérdida de energía entre la región 1 y 2 de la boquilla de flujo se dice que es mínima, ¿verdad? Entonces, para un número de Reynolds grande, y vamos a observarlo aquí, por 10 a la 6, por 10 a la 5, pues, nos damos cuenta que ya ahí la tendencia de la curva es a mantenerse constante, el valor es de 0,99. Pero cuando es un número de Reynolds menor, podemos, ojo, menor
a la constante. Es decir, si aquí observen que de 10 a la 6, de 10 a la 6 en adelante vale 0,9. O del 10 a la... en valores de 10 a la 5. 2 por 10 a la 5. De ahí en adelante están mayores a 0,99. Pero debajo de ello, o utilizamos la gráfica o utilizamos una fórmula. Esa fórmula me dice que 6 igual a 0,9975 menos 6,53, que va a multiplicar a la raíz cuadrada de la relación beta entre número de reino. ¿Qué es la relación beta? La relación beta es la relación del diámetro de la boquilla entre el diámetro de la tubería. Y para una placa de orificio, pues tenemos que calcular necesariamente una relación beta, porque tenemos tres curvas dentro de la gráfica, una que hace referencia a 0,1, 0,5 y 0,7, la relación beta, es decir, el diámetro de la placa, diámetro del orificio entre el diámetro de la tubería, y el valor de C depende de la ubicación de las tomas de presión. Se puede ver afectado por pequeñas variaciones de la geometría de los bordes del orificio, y es menor que en el ventro y la boquilla de flujo. Si se pueden observar y nosotros tomamos en cuenta el pico de esta señorita, de esta curva de 0,1 y el pico de la curva de 0,7, los valores deberían estar entre 0,62 y 0,64, por eso es el valor que se supone si un número de reino alto. ¿Ok? Entonces, aquí podemos observar que necesitaremos entonces calcular primero la relación beta, calcular el número de reino, y de acuerdo a la relación beta podremos leer el valor del coeficiente de descarga. Vamos a pasar a hacer a continuación unos ejercicios.